Bien, namaste, ¿cómo están? Ahí voy a esperar un poquitito a que se vayan sumando. Estamos empezando justito, como cada miércoles a las 18 horas. Bien, voy dando la bienvenida a quienes se van sumando a esta tarde de cuencos, a esta clase, ¿sí?, de cuencoterapia, formación gratuita. Bueno, mientras se van sumando, vamos a aprovechar. Les voy a ir comentando un poquitito. Bienvenidas, bienvenidos. Ahí vamos llegando. Hola, ¿cómo están? Bueno, mientras se van sumando, voy a ir haciendo una introducción, un poquitito de los videos que estuvimos haciendo, de las clases que ya se fueron dando. Esta es la tercera clase. Quiero saber si me están escuchando bien, por las dudas, ¿sí? Si se escucha, si estamos, si se ve, todo perfecto. Bueno, bien. Entonces, les cuento. En la primera clase estuvimos aprendiendo de cuencoterapia con relación hola a todos, con relación al sonido, ¿sí? Lo que es el sonido del oído interno, cómo el oído interno capta estos sonidos, la influencia que tiene el sonido en nuestra anatomía, en nuestra fisiología, la unión que hay entre los sonidos con nuestro sistema nervioso, con los músculos, con los órganos internos. Y en esa primer clase, que le estoy haciendo un resumen para quienes llegan recién, les estoy contando qué es lo que vimos en la primer clase, por si alguien no vio los videos anteriores, que sepa que esta es la tercera clase, ¿sí? Y que pueden ver en este grupo de Facebook las clases que quedaron grabadas, ¿sí?, que son justamente la primera y la segunda, y todos los videitos que voy subiendo que tienen relación a esta formación de cuencoterapia. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a los que van llegando, son nombres muy conocidos, así que bueno, los estoy recordando en este momento. Qué lindo que podamos estar unidos a pesar de la distancia, compartiendo esta tarde tan linda de cuencos, teniendo esta maravillosa oportunidad de poder compartir una herramienta tan poderosa, tan virtuosa y tan sanadora como son los cuencos y como es la música medicina. De la música medicina justamente hablamos en nuestra primer clase, ¿sí? Bueno, así que quienes quieran repasar la primer clase, vimos todo esto, los sonidos, la influencia en nuestro cuerpo, lo vimos de una forma científica, tratamos investigaciones que están plasmadas en un libro maravilloso, que siempre lo cito y que para mí es como nuestro manual, que siempre pueden consultar y que lo pueden adquirir en cualquier lado. En mi formación particular, este librito, El efecto Mozart, llegó a mí en el 2009, ¿sí? El efecto Mozart, bueno, ahí se ve al revés, pero es este libro, es maravilloso. Y lo he leído, lo he releído, he tomado muchísimos consejos y guías que da este libro, los he puesto en práctica y me ha resultado maravilloso. Así que bueno, lo recomiendo para quienes quieran utilizar la música como medicina, más allá de los cuencos. Sepan también que esta formación está indicada hacia uno mismo, ¿sí? Uno mismo es un verdadero instrumento. Como les decía, el objetivo de este curso no es solamente aprender a tocar un cuenco, porque este curso se llama cuencoterapia, sí, es poder utilizarlos de forma terapéutica, y lo más importante de todos es que cada uno de ustedes pueda convertirse en un instrumento de paz. Por eso, si aún no tienen el cuenco, pueden hacer esta formación para en el momento que puedan tenerlo, que pueda llegar hacia ustedes en las formas que el universo así lo requiera.
Y si ya lo tienen y lo saben tocar, que puedan quizás tener alguna herramienta más, siempre hay algo nuevo para aprender. Digo que somos aprendices eternos, vinimos a esta vida para aprender. Esta vida tiene ese objetivo, que aprendamos, así que bueno, podemos seguir aprendiendo siempre de todos y de todo. Así que bueno, si ya saben de cuencos, quizás veamos algunas cuestiones básicas y tengan que tener un poquitito más de paciencia, y quienes no sepan de cuencos, sea un momento en esta cuarentena, en estos momentos tan especiales de cambio, de transformación, y que esté el cuenco para acompañarlos. Bueno, bien, nos fuimos sumando, fuimos llegando, cada vez nos vamos sumando un poquitito más. Quienes estén en esta tarde, quienes podamos compartir, bienvenidas y bienvenidos. Bueno, sigo un poquitito con el repaso, ¿sí? El repaso es que en nuestra segunda clase estuvimos hablando un poquitito de la baqueta, y cómo la baqueta es muy importante. Muchas veces en las formaciones de cuenco se les da muchísima importancia a los cuencos, se habla muy poquitito de la baqueta, se da unas consideraciones. Bueno, nosotros les dedicamos 2 horitas casi, ¿sí? El miércoles pasado, a conectarnos plenamente con la energía de la baqueta. Vimos los distintos tipos que habían de baquetas, que es lo que se utiliza para tocar el cuenco. Sí, esta por ejemplo es una. Sí, esta es ideal para tocar los cuencos de cuarzo. Hablamos de todos los tipos de baquetas, las baquetas clásicas, de los materiales que estaban conformados, de los diferentes sonidos que al tocar con cada baqueta un cuenco podían cambiar y modificarse los sonidos. Y también vimos esta baqueta muy particular que desde lo personal y desde una, puedo llamarla canalización, inspiración o regalo, ¿sí? Yo siento que es un regalo de una conciencia superior, de una conciencia guía, que muchos pueden llamar crayon. A mí se me presenta como Kion. Me llegó esto que se llama el báculo Heka, y bueno, quise compartirlo con ustedes. Es una baqueta que lleva un cristal, ¿sí? Con lo que se realiza sanación Sesen, que es una sanación muy antigua, es un legado, una herencia de todo lo que son los atlantes. Pero bueno, esto quienes les interese y quienes sientan el llamado de aprender esta sanación Sesen, que se puede realizar con cuencos, con el báculo o sin cuencos, sin el báculo, es una sanación que la podemos utilizar todos, más allá de que tengan o no cuenco o báculo, pero si lo tienen, mucho mejor. Sí, bueno. Entonces, ahora llegamos a la tercera clase. Una vez que les conté un poquitito de qué se trató la primera clase, la segunda clase, y que seguimos avanzando, ya vimos lo que es la baqueta, lo que es el báculo, la intención, cómo esa baqueta genera el ritmo, la velocidad, la intensidad. Bueno, vimos la intención también. Bueno, todo eso está explicado en el video anterior. Y con este resumen vamos a dar inicio a nuestra tercera clase, que es la del día de hoy. Realmente estaba esperando esta clase, porque en la clase pasada también aprendimos a meditar con los cuencos, compartimos una meditación final guiada, ¿sí? Con una visualización para conectarnos con la energía de la baqueta. No sé cómo ustedes les habrá ido, si pudieron conectar con la energía de la baqueta, si tienen cuenco baqueta, si lo hicieron desde el interior o si estuvieron practicando. Bueno, eso es un compromiso muy personal. Este curso está entregado para que cada uno, a su tiempo, a su momento, a su forma, puedan ir realizando esta formación, ¿sí? El compromiso es personal de ustedes, con el crecimiento que vayan adquiriendo a través de cada experiencia, tocando para ustedes mismos el cuenco, tocando para otros, ¿sí? Y con el tiempo también,
con todo lo que vayan. Así que no se apresuren, esto es un apoyo a su formación de cuencos, pero la formación de cuencos la van a hacer en la práctica, cuando mediten para ustedes mismos y repito, cuando también hagan sanaciones con cuencos para otras personas. Entonces este curso, esta formación, la estoy dando desde este lugar, ¿sí? De mi experiencia personal, de estos años de compartir, ¿sí? De cuenquear junto a otras personas. Aprovecho para mandar un gran saludo, sí, a Graciela Martínez, a Marta Creta, bueno, a Gastón Cejas, que siempre estamos cuenqueando y compartiendo actividades juntos. Y así también fuimos haciendo un lindo grupo y cuenqueando y compartiendo también desde otros lugares y con otras personas. Así que bueno, esto corresponde a esa experiencia y a esos años de aprendizaje. Mi primer cuenquito llegó en el 2006, desde ese momento hasta ahora siempre seguí cuenqueando, tocando el cuenco para mí misma y para otros, y aprendiendo. También observando que quizás lo que iba recibiendo de información no era lo mismo que yo iba sintiendo. Mi orientación es muy terapéutica. Y algo muy importante que quiero comentarles antes de empezar con esta tercera clase, que ya estamos empezando, es que no necesitan ser músicos, ¿sí? Para tocar los cuencos, no es una formación académica. El cuenco es algo muy simple que está al alcance de todos, que todos pueden tocar, sí, es algo muy simple, no es lo mismo que aprender un instrumento como es la guitarra, el violín, no sé, la trompeta, lo que ustedes quieran, no, el cuenco es muy simple. También para tocar el cuenco no es precisamente que tengan que ser monjes, porque a veces uno asocia el cuenco tibetano con los monjes tibetanos, entonces dicen, no, esto es algo muy sagrado, algo que yo desde mi lugar no puedo tocar. No, todos podemos tocar el cuenco y eso es lo que vamos a ver hoy. Bueno, vamos a empezar. Ahora que ya fueron llegando, hola, buenas tardes, ahí estoy saludando, respondiendo a sus saludos, a esos mensajitos lindos que están mandando. Bueno, vamos a centrarnos y a unir un poquitito nuestra frecuencia vibratoria más allá de las frecuencias, de los sonidos y de quienes nos estén rodeando en este momento. Vamos a dejar un poquitito lo que estábamos haciendo, ¿sí? A encontrar este momento que es de encuentro interior. Vamos a seguir profundizando en lo que es la meditación con cuencos. Bien. Y vamos a unirnos en una misma sintonía, en una misma frecuencia. De eso se tratan los cuencos, de eso se trata este encuentro. Antes de comenzar vamos a hacer eso, para soltar y dejar atrás todo lo que ya no nos sirve para este momento. Entonces vamos a llevar las manos juntas frente al corazón. Al soltar el aire llevamos las manos hacia la frente. Las manos comienzan a deslizarse por la frente y vamos soltando y liberando preocupaciones, problemas, pensamientos que ya no nos sirven. Los vamos a ir dejando atrás. Imaginamos que nuestra mente, nuestra frente es un gran cielo y vamos despejando, barriendo esas nubes de preocupación, todo conflicto, toda lucha interna que muchas veces causan interferencias, ¿sí? Nosotros, todos nosotros somos como antenas receptoras, antenas que reciben una frecuencia, que captamos frecuencia. Entonces vamos a empezar como si fuésemos una radio, ¿sí? A acomodar ese dial, a conectarnos con la frecuencia adecuada para esta tarde. Entonces masajeamos el entrecejo, respiramos profundo
y vamos a disolver toda clase de enojo con uno mismo, con otros. Vamos a liberar y soltar de nuestra mente toda clase de quejas del día, de otros días. La mente se despeja, se limpia, llevamos las manos un poquitito a los costaditos de los ojos y hacemos un suave movimiento circular. Esto es muy importante, ¿sí? Porque muchas veces afinamos un instrumento, ¿sí? Antes de tocarlo. Bueno, esto es como afinarnos a nosotros mismos. Entonces estamos encontrando la frecuencia justa, nos estamos afinando como si cada uno de ustedes fuese un instrumento, y es que lo somos. Recorremos hacia ambos lados de la nariz. Ese instrumento se nutre de prana, de energía que ingresa a través del aire. Entonces respiramos, nos conectamos con ese fluir de la respiración. Nos nutrimos con ese prana, con esa energía. Aflojamos mandíbulas, abrimos bien grande la boca como bostezando. Bien, limpiamos. Volvemos a frotar las manos. Las manos se deslizan por todo el rostro. Disolvemos gestos, expresiones que no son más que pensamientos, emociones que acumulamos en el rostro, ¿sí? Entonces vamos a liberar y soltar todas esas preocupaciones, todas esas emociones y pensamientos acumulados, estancados. Vamos a volver a frotar las manos, llevarlo un poquitito hacia la cabeza, despejar ese chakra corona, sí, se llama así. Es el chakra de la coronilla, por donde ingresa toda la energía que recibimos del cielo. Relajamos toda la cabeza por fuera y por dentro, llevamos profundo alivio, bienestar y vamos a volver a frotar las manos, llenamos de energía nuestras manos, cubrimos las orejas y las vamos a pellizcar hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. Bien. Acá vamos a hacer, mientras voy acariciando el cuello y la garganta, les voy cortando de la importancia, me estoy relajando mucho, perdón, de la importancia que es afinarnos como instrumentos, ¿sí? Porque muchas veces vamos a tocar un cuenco, vamos a hacer algo que se refiere a esto, que es terapéutico, y no dejamos atrás todas esas preocupaciones, no liberamos toda esa energía acumulada y estancada. Por ejemplo, vamos a liberar toda la energía acumulada y estancada en la zona del cuello y de la garganta. Vamos a tomar aire bien profundo por la nariz y por la boca. Suelto. Tomo aire por la nariz. Suelto. Y lo vamos a hacer 3 veces más. Soltando y liberando todas aquellas palabras no dichas para poder expresar a través de nuestras maravillosas cuerdas vocales, esos instrumentos que tenemos para poder comunicar lo que pensamos y lo que sentimos, para poder expresarnos, ¿sí? Última vez. Bien, ¿se sienten mejor? Bueno, generamos saliva, tragamos, destrabamos, desbloqueamos todo este maravilloso puente que une lo que pensamos con lo que sentimos. Generamos coherencia. Generamos que sea un puente de unión. Llevamos las manos hacia el corazón.
desde el corazón hacia los hombros. Y liberamos todo ese peso que haya quedado acumulado, estancado en los hombros. Tomo aire, pego hombros, orejas. Y suelto. Y seguimos afinándonos. Suelto. Tomo aire. Suelto. Sacudimos un poquitito los hombros. Liberamos y soltamos todo ese peso que haya quedado acumulado, estancado en los hombros. Todo el peso de las emociones, de los pensamientos, de las situaciones que muchas veces cargamos en los hombros. Bien, y con los hombros bien flojitos, el rostro relajado, una suave sonrisa, las manos se juntan frente al corazón. Sentimos los latidos del corazón. Escuchamos esos latidos del corazón y esa pausa, ese espacio de silencio entre cada latido. La mente descansa en el silencio del corazón. Bien, y desde ese lugar vamos a elevar nuestra frecuencia conectándonos con este magnetismo que nos une a todos, con esto que nos gusta, que sentimos compartir desde el corazón, que son los cuencos, que es la música medicina, que es la sanación, que es una forma de vivir plena. Entonces desde ese lugar vamos a elevar nuestra frecuencia agradeciendo por este día. Vamos a abrir el oído al alma y escuchar con calma algo que les quiero compartir, muy lindo para el día de hoy. En un instante, la música es capaz de animarnos. Nos despierta el espíritu de la oración, de la comprensión y del amor. La música es capaz de despejar nuestra mente. La música es un espacio sagrado, es una catedral tan majestuosa que en ella podemos sentir la magnificencia del universo. Nuestro hogar, el universo, es sonoro, es con lo que se construye el universo. Estamos envueltos en el sonido y la vibración en todo momento de nuestra vida. Es el aliento primordial de la creación, la voz de los ángeles y de los átomos. Es en último término la materia de lo que está hecha la vida y los sueños, las almas y las estrellas. Todo es música por naturaleza. La música es el lenguaje que posee componentes universales, que atraviesa toda frontera. La música habla a todo el mundo y a todas las especies. Bien, desde este lugar vamos a unirnos con un Om, entonándolo 3 veces, si así lo sienten, si no, simplemente escuchamos y nos relajamos. Tomamos aire. Tomamos aire. Namaste. Nuevamente, bienvenidas,
bienvenidos. Desde este lugar nuevo, desde una nueva frecuencia, hoy vamos justamente a conectarnos con eso, con la frecuencia, con la vibración, con el cuenco. Tengan paciencia, ya vamos a llegar a ese momento, todo tiene un para qué y un por qué. Y lo que quería decirles es la importancia de que uno, al tocar un cuenco, más allá del cuenco, lo más importante es quien toca el cuenco. Y esto es muy importante. De allí que cada uno sienta afinidad, quizás con un terapeuta más que con otro. Si esa afinidad tiene que ver con la vibración, con la frecuencia en la cual estamos vibrando nosotros y la resonancia que tiene. Entonces, lo más importante que nos ocupa el día de hoy en esta formación, sí, está abierta, mi gatito me estaba llamando, quiere entrar, pero bueno, se va a dar cuenta que la puerta está abierta. Bueno, justamente dicen que los gatos aprendieron a comunicarse con nosotros a través del maullido, ¿sí? Pero ellos lo hacen desde un lugar más sutil, pero para que nosotros los escuchemos hacen eso. Así que bueno, es un lenguaje universal. Bien, bueno, entonces lo más importante, lo que nos invita el día de hoy esta clase, es a reconocernos como instrumentos de paz o como instrumentos de sanación. El cuenco nos invita también a eso, a armonizarnos, a sentir paz, armonía, bienestar. Y es muy importante quién lo toca. Por eso tuvimos la primer clase que tuvo que ver con lo que es la meditación, ¿sí? La meditación es esa forma, como hicimos recién un poquitito, de acomodar nuestra frecuencia y empezar a captar las frecuencias de paz, de armonía, de luz. Bueno, ahora vamos a seguir enfocándonos. Entonces, para iniciar esta clase, les hago unas preguntas. Como instrumentos. ¿Cómo puedo modificar las circunstancias si no me conozco a mí mismo? ¿O cómo pueden modificar las circunstancias aquel que no se conoce a sí mismo? ¿Cómo podría conocerse a sí mismo aquel que nunca se ha observado internamente? Tenemos un instrumento, somos un instrumento, pero no sabemos cómo tocarlo. Venimos a aprender a tocar el cuenco, pero primero tenemos que saber que nosotros somos instrumentos. Entonces, ¿cómo puede modificar las circunstancias aquel que no se conoce a sí mismo? ¿Cómo podría conocerse a sí mismo aquel que nunca se ha observado internamente? ¿Y de qué manera podría alguien autoobservarse si no se divide previamente en observador y observado? Bueno, todo esto tiene que ver con la percepción. Entonces nos preparamos para aprender a tocar el cuenco. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién va a tocar ese cuenco? ¿Quién somos nosotros? Entonces, cuando hablamos de observación, nos referimos a los eventos externos. Por un momento practiquemos ahora mismo la observación, porque cuando vayamos a tocar un cuenco para otra persona o para nosotros mismos, muchas veces vamos de forma mecánica, ¿sí? Y llegamos al lugar, bueno, voy a tocar el cuenco para mí, para otros, agarro el cuenco. Bien, el lugar es muy importante. Más allá de que el lugar va a tener una resonancia, un sonido específico, mi experiencia particular, ¿sí? Con los cuencos viajeros, que pueden ser en distintos lugares, un mismo cuenco suena distinto en un lugar cerrado, en un lugar con techo alto, con techo bajo, en la naturaleza,
Esto tiene que ver con las ondas sonoras, que es de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de las ondas sonoras, pero lo que más me interesa ahora es que practiquen el ejercicio de la observación de los eventos externos, porque tiene que ver mucho con el tema de hoy, que son las frecuencias. Cada lugar vibra con una frecuencia y eso también es muy importante. Entonces observen su lugar, dónde me encuentro, cómo está ese lugar, está limpio, está ordenado. ¿Quiénes están en ese lugar? ¿Con quiénes comparto el lugar? ¿Dónde estoy? ¿Tengo una ventana, una puerta, una mesa, una silla? Observar cómo me encuentro y dónde me encuentro. Sobre todo, dónde me encuentro. El cómo me encuentro tiene que ver con la autoobservación. Puede ser que esté en un lugar hermoso, ¿sí? Puede ser que tenga los mejores cuencos de cristal, los mejores cuencos de metal, gongs, puede ser que sea un lugar precioso. Pero me tengo que observar también hacia adentro, cómo estoy, cuáles son mis emociones, cómo estoy vibrando, cómo está vibrando este instrumento que soy. ¿Qué siento? ¿Siento ansiedad? ¿Siento paz? ¿Siento alegría? ¿Siento tristeza? ¿Qué está sucediendo adentro mío? ¿Qué estoy pensando? Porque los pensamientos tienen una frecuencia y los cuencos van, como dijimos en la primer clase, van a armonizar las frecuencias de nuestras ondas cerebrales. Y ahí está el secreto de por qué los cuencos son tan sanadores. Los eventos externos, ¿sí?, son una cosa, pero ¿cómo puede modificar las circunstancias, aquel que no se conoce a sí mismo? Qué pregunta, ¿no? Porque nos está hablando de que hay una circunstancia. Puede venir alguien a contarme algo que no me gusta, o puedo prender el noticiero y encontrar muchísimas circunstancias, y ahí tengo que observar y observarme. ¿Qué me estoy diciendo a mí misma? ¿Sí? Cuando observo en el exterior aquello que me están diciendo, aquello que estoy viendo. Porque de acuerdo a lo que yo me esté diciendo a mí misma, van a ser las circunstancias de afuera. Si yo empiezo a decir, uy, qué feo esto, qué tremendo esto, qué catástrofe. Bueno, imagínense las circunstancias que estoy creando, ¿no? Entonces, eventos externos tienen que ver con lo que sucede y estados internos tienen que ver con cómo creamos lo que sucede. Entonces, todo esto es frecuencia, todo esto es vibración, todo esto está dentro del curso de cuencoterapia, porque es muy importante saber que los cuencos se manejan a través de frecuencias, de vibraciones, y que el universo entero son frecuencias y son vibraciones. Como decía Nikola Tesla, ¿sí? Yo soy una gran, admiro muchísimo, ¿sí? Amo a Nikola Tesla, me encanta todo lo que proporcionó a la humanidad, su riqueza, cómo la entregó. Y él decía, si uno quiere conocer al universo, tiene que pensar en términos de energía, de frecuencia y de vibración. Y eso es lo que nos proporcionan los cuencos: energía, frecuencia y vibración. Y esas tres palabras son las de las clases, la de la clase del día de hoy. Y nos van a estar acompañando todas las clases que sigan. Por eso esta clase es muy importante y me tomé este tiempito para hacer esta introducción y para que ustedes sientan también cómo al principio de la clase empezaron con una frecuencia y a medida que íbamos haciendo los ejercicios de limpieza, de respiración, cómo nuestra frecuencia fue cambiando y cómo ustedes tienen un instrumento maravilloso que es la mente, y la mente puede cambiar circunstancias externas. ¿Cómo? Bueno, porque como decimos desde la sanación holística, no existe enfermedad, existe el enfermo. ¿Sí? Una misma enfermedad en dos personas distintas pueden llevarse de forma totalmente diferente. Y eso es por qué pensamientos, qué emociones estás sintiendo frente a esos eventos externos. ¿Cómo me predispongo frente a una circunstancia? Si aparece un desafío en mi vida, ¿sí? El autor
Adoro tu frecuencia, gracias. Bueno, permitirme, el autor Nicolás Tesla, creo que me estaba refiriendo. Ay, bueno, hola. Este también tiene una frecuencia hermosa, es un mimoso, viene a que le den mimos y atención. Ahora no. Bueno, es así. Entonces les decía que si uno está con una frecuencia que no es adecuada, vino a cambiar un poquito la frecuencia, si uno está con una frecuencia que no es adecuada, si uno frente a un desafío dice, ay, no voy a poder, esto es muy difícil, bueno, frente a un desafío dos personas actúan totalmente distintas y no es la circunstancia, es la frecuencia con la que está vibrando uno. Entonces, para entender el universo tenemos que pensar en términos de energía, frecuencia y vibración. Y acá empieza nuestra clase y la pueden ver las veces que quieran y repetirla porque realmente yo siento que es muy importante en la formación de cuencoterapia. Y como les decía, me tomé todo este tiempito de introducción para que ustedes puedan vivenciarlo porque un gramo de práctica es más importante que toneladas de teoría, ¿sí? Por eso empezamos la introducción así. Bueno, les voy a comentar un poquitito entonces que nosotros dijimos que somos instrumentos, que lo más importante es la persona que va a tocar el instrumento. Y el origen de la palabra persona, ¿lo saben cuál es? Viene del latín. Se divide en per y son, ¿sí? Persona, per y son, que quiere decir sonido que pasa a través. Es decir, que ya cuando decimos persona, si analizamos el origen de esa palabra, nos habla de sonido que pasa a través. Nos está diciendo que somos instrumentos. Y acá me estoy acordando muchísimo, por ejemplo, a San Francisco, que dice, Señor, conviérteme en un instrumento de tu paz, y hay una canción hermosa, ¿no? Bueno, más allá de la religión, de los credos, de lo que ustedes crean, muchos autores hablaron de convertirnos en un instrumento y cómo vibramos, en qué frecuencia, así como los instrumentos se afinan en una frecuencia, por ejemplo, en 432 o en 440, por así decirlo, las guitarras, los pianos de un músico, nosotros también somos un instrumento que tenemos que afinarnos y el cuenco nos ayuda a afinarnos. Eso es básicamente lo que sucede cuando tocamos un cuenco. Nos ayuda a afinarnos y, como dijimos en la primera clase, nos ayuda a conectarnos con nuestro sonido interior, ¿sí? Ese sonido interior es el sonido del Om, el sonido primordial. Entonces, vamos primero a esto que decía Nicolás Tesla. Para entender los cuencos, ¿sí? Nuestro universo ahora, en esta clase, son los cuencos. Entonces queremos entender los cuencos. Tenemos que pensarlos en términos de energía, frecuencia y vibración. Vamos por la energía. Punto número 1, energía. ¿Qué es la energía? Acá tenemos el cuenquito. Este cuenco por sí solo no emite sonido, ¿sí? Tenemos la baqueta, que sabemos que es la parte activa, pero por sí sola la baqueta no se va a mover. Precisa de una energía que haga vibrar y que a partir de esa vibración se produzcan ondas sonoras, sonidos. Entonces, eso es la energía, lo que va a producir la vibración. Muy importante. Entonces, ¿es importante reconocernos que nosotros somos instrumentos? Sí, porque si no, ¿quién va a tocar el cuenco? Entonces es muy importante. Muchas veces decimos el cuenco. Acá, nosotros somos el principio, lo primordial, somos la energía que le va a dar arranque a ese cuenco. Entonces es muy importante el terapeuta que está tocando ese cuenco. Bien. Ahora sigamos un poquito. Queremos entender el universo de nuestro cuenco en términos de energía,
frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia es lo que se utiliza para medir las ondas de sonido, a la velocidad que viajan. Entonces yo estoy haciendo esto y esto está emitiendo una frecuencia con determinadas ondas, ¿sí?, de sonido que van viajando a una velocidad. Depende de la velocidad a la que vayan, esas ondas van a ir más lento o van a ir más rápido. A mayor frecuencia vibratoria, mayor velocidad, y a menor frecuencia vibratoria, menor velocidad. A mayor frecuencia vibratoria, mayor altura, y a menor frecuencia vibratoria, menor altura. Esto es de sentido común, ¿sí? Es lo mismo, menor, menor, mayor, mayor. Entonces, así sucede con nosotros mismos. Hoy vamos a comparar mucho esto de las frecuencias, ¿sí?, de los cuencos y en nosotros mismos. Ay, qué lindo que se sentía realmente. Bueno, ahí volvemos a tocarla en un ratito. Vamos a meditar y a disfrutar de una linda meditación en este día portal. Entonces, las frecuencias se pueden medir gracias a la escala de Hertz. Las frecuencias se miden en una escala que es Hertz. Sí, que sirve también para medir otras cosas. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, ponen en YouTube música, no sé, 550 Hz, ¿sí?, está hablando de la frecuencia que tiene. Cuanto más elevada esa frecuencia, más rápido viaja la velocidad del sonido. Y esto nos habla también de una altura. Entonces esas frecuencias no solamente se van a aplicar en el cuenco, sino también como personas, como sonido que pasa a través. Y si vemos la primera clase, la importancia que es el sonido cómo regula nuestro sistema nervioso, músculos, órganos, todo. Y la vibración, porque en este universo todo vibra, ¿sí? Lo que sucede es que muchas veces podemos percibirlo como el cuenco y otras veces no, pero todo está en continua vibración, ¿sí? Es uno de los principios que dice que en el universo todo vibra. Después, en este mismo grupo, les voy a ir compartiendo algunos videitos que hablan sobre la ley de la vibración, ¿sí?, y sobre todo esto. Entonces, tenemos que la frecuencia es el número de oscilaciones o ciclos de movimientos ondulantes. En la primera clase hicimos un lindo ejercicio, ¿sí?, que tenía que ver con, por ejemplo, cuanto más lento era un sonido, más lenta era esa frecuencia. Y cuanto más rápido, ¿sí?, iba mucho más rápido y muchas más ondas tenemos en cantidad de distancia, ¿sí?, muchas más ondas. Bueno, vamos a seguir un poquitito avanzando. Entonces, estas frecuencias, si bien el cuenco va a estar emitiendo un sonido, el instrumento, la persona que capte ese sonido también tiene mucho que ver. No todas las personas, por más que nosotros elijamos, que ahora vamos a ver cuál es la mejor forma de elegir un cuenco, cómo saber si está afinado, todos esos detalles que sé que ustedes están esperando, que son muy importantes, ahora los vamos a ver, pero más allá de eso, el cuenco va a resonar en cada persona de una forma totalmente distinta. ¿Sí? Esto también es importante, es el principio de resonancia, cómo resuena en nosotros y cómo es que los cuencos tienen distintas frecuencias. Imagínense que los cuencos son como una familia, como que tenemos una familia de cuencos. Cada cuenco va a vibrar de distinta forma, así como nuestra familia. En nuestra familia cada integrante va a tener determinada frecuencia y van a vibrar de determinada forma. Y cuando esas frecuencias se encuentran, hay algunas frecuencias que son armoniosas entre sí, que combinan. Eso se llama principio de resonancia. Es como cuando decimos que tenemos feeling con alguien, ¿sí? Entonces eso es lo que nos resuena. Por ejemplo, ¿sí? Ustedes pueden pensar en un número. Piensen ahora en un número. Bueno, los números son vibraciones también.
tienen una vibración. Bueno, ese es el número que a ustedes les está resonando, que sienten atracción por ese número el día de hoy. Y si yo, por ejemplo, les dijera que elijan, vamos a estas, ahí está, ¿sí? Entre esta imagen, número 1, número 2 y número 3. ¿Cuál eligen? ¿Con cuál se sienten más afines, ¿sí? Según este principio de resonancia? Bueno, la que eligieron tiene que ver con la afinidad que sienten ustedes, y ese es el principio de resonancia. Entonces, cada instrumento en una clase de cuencos va a resonar, por más de que sea el mismo instrumento. Las personas son distintas y son como esta imagen que yo les fui mostrando. A cada uno les va a resonar de una forma distinta. Es como cuando escuchamos música, ¿sí? Algunos van a sentir atracción, no sé, hacia la salsa, otros van a sentir más atracción hacia música clásica, otros no. Tiene que ver con esto que nos resuena o no. Entonces, por ejemplo, a la hora de elegir un cuenco, siempre tienen que sentir y percibir esto, si a ustedes les resuena. También, a la hora de hacer sonar un cuenco y de estar en una terapia, tenemos que tener presente de que cada uno percibe el sonido, tiene una sensibilidad al sonido de forma completamente distinta. Por ejemplo, hay una tribu de África que puede escuchar el susurro, ¿sí? Un susurro de un sonido a 30 metros de distancia. Así que imaginen la percepción que pueden tener sobre el sonido. Y así cada uno de nosotros. Aquella persona quizás que está acostumbrada a meditar y a observar, ¿sí? Desde un lugar del sonido, va a percibir determinados sonidos que otra persona que quizás esté todo el tiempo rodeada en medio de bullicio tenga otra información sonora. Entonces, cada uno va a recibir el sonido de una forma distinta, por más de que sea un mismo cuenco, porque cada uno de ustedes son instrumentos completamente distintos. Y eso es muy importante. Bueno, otra de las características del sonido importante es el timbre, ¿sí? Así como hay personas que decimos, bueno, pueden ser más dulces o más ásperas o un sonido más brillante o más pobre o más apagado o más fuerte. Entonces, tener en cuenta, ¿sí? Todas las características del timbre. También va a haber cuencos que van a tener un sonido más dulce, otros que lo van a sentir como un timbre más brillante, otro más apagado. Entonces eso es muy particular de cada uno y tiene que ver con cómo resuenen cada uno. Y ahí volvemos a lo mismo de los cuencos y los terapeutas, que tiene mucho que ver el instrumento que ustedes son, porque puede haber muchos terapeutas que, no sé, que a veces tocan los cuencos con el gong y a alguien no le resuena el gong, o los cuencos con el didgeridoo y a alguien no le resuene, o los cuencos con música ancestral, con tambor y a alguien les guste mucho y a otra persona no. Entonces tiene que ver con este principio de resonancia también, que es muy particular y muy personal por cada uno y tiene que ver con nuestra afinidad, con esa ley de afinidad, con esa ley de vibración. Entonces, a la hora de elegir un cuenco, no se dejen guiar tampoco por un aspecto externo, ¿sí? Sino que vayan a ver más que nada su vibración, porque actualmente hay cuencos muy bonitos, muy lindos, que vienen todos muy decorados, pero no suenan, ¿sí? No tienen un sonido armonioso. Así como las personas, ¿sí? Como decía el Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Entonces tenemos que, así como un cuenco tiene una frecuencia y un instrumento puede afinarse, por ejemplo, dijimos en la frecuencia 432 o 440, las personas, quiero darles un dato muy interesante. Bien, ahora les voy a contar eso, que los cuencos pueden estar afinados, y eso también vamos a ver con respecto a las notas y demás. Ahora vamos por todos esos detalles. Las personas también pueden afinarse o desafinarse, ¿sí? Por ejemplo,
Recuerden que dijimos hace un ratito que persona viene de este término, que quiere decir por donde pasa el sonido, por donde pasa el sonido. Entonces, las frecuencias que se miden en hertz, de 20 a 70 hertz, corresponden a vergüenza, culpa, apatía o luto. De 100 hertz a 175 hertz, miedo, deseo, rabia, orgullo. De 200 a 350 hertz, valentía, voluntad, aceptación. De 400, ven que a medida que va subiendo, vamos elevando nuestra frecuencia vibratoria. De 400 a 600 Hz, razón, amor y paz. Y de 700 para arriba, ya estamos hablando de devoción, de iluminación, del estado de gracia, cuando uno vibra en estado de gratitud. Así que por eso decimos que la gratitud es una de las frecuencias más elevadas. Si estamos vibrando en una frecuencia de miedo, de falta, de necesidad, de inseguridad, de culpa, rápidamente empezamos a agradecer. Cuando nosotros agradecemos, la gratitud es la llave que abre las puertas a la abundancia. Cuanto más agradezcamos, más vamos a vibrar en esa sintonía y vamos a atraer más cosas para agradecer. Cuanto más nos quejemos, más vamos a atraer eso. Más cosas de que quejarnos. Entonces, bueno, esto es el instrumento que somos, ¿sí? Entonces los cuencos vibran alto, tienen una vibración que automáticamente nos afinan en frecuencias elevadas. Inclusive los instrumentos de música, la gran mayoría están afinados en estas frecuencias, que están de 400 para arriba, que son valentía, aceptación, amor, paz. Por eso la música es música medicina, por eso la música nos hace tan bien y es un lenguaje universal. Bueno, bien, bueno, quiero ver si vamos a ver un poquitito más, antes de pasar a nuestra meditación, los aspectos más comunes del cuenco. Entonces sabemos que el cuenco es hablar en términos de energía, de frecuencia, que es la velocidad por la cual viajan estas ondas sonoras, y de vibración, que para que haya un sonido tiene que haber una vibración, ¿sí? La vibración está en todo, es el principio universal. Entonces, los cuencos vibran mucho más por encima, ¿sí? Como decíamos, como estos instrumentos, como esta música que es sanadora, vibran por encima de los 200 Hz. Un diapasón, que es con el que se afinan los instrumentos, vibra en 440 Hz. ¿Y cómo elegir un cuenco tibetano? Bueno, acá vamos a ver algunos tips, algunas formas que a mí me sirven particularmente, pero en realidad por la que más me guío es por mi intuición y por el principio de resonancia. Tengo que sentir que ese cuenco me gusta, que su sonido, que su timbre, que siento que esa vibración me llega. Y a mí me llega, ¿sí? Después, cuando uno vaya a tocar hacia otros, vamos a ver si en las clases que sigue también vamos a tener aspectos de masajes sonoros, de masajes con baños sonoros. Vamos a empezar a profundizar cada vez más. Recién ahora estamos con las bases de la cuencoterapia, de la terapia con cuencos. El tamaño influye en el sonido. Cuanto más pequeñito sea un cuenco, generalmente es más agudo. Cuanto más grande sea un cuenco, generalmente es más grave. Vimos en la segunda clase que la baqueta influye muchísimo también en un sonido. Eso no vamos a hablar hoy porque ya tenemos toda la clase pasada que estuvimos hablando, pero repasen y tengan en cuenta que hay determinados cuencos que precisan de determinadas baquetas. Generalmente el tamaño de la baqueta es proporcional al tamaño del cuenco, ¿sí? Los cuencos más grandes precisan, para que podamos tocarlos bien, de baquetas grandes, y los cuencos más pequeños de baquetas más pequeñas. Bien, los materiales con los que están hechos. Algo muy importante que les compartí en este grupo de formación de cuencos son algunos videos de Nepal, donde muestran cómo se realizan artesanalmente estos cuencos. Entonces, en esta clase no vamos a hablar mucho más de eso porque ya lo pudieron ver en el video. Se pueden hacer a torno, ¿sí? Por fundición, también desde esas placas de metal que se van martillando.
Antiguamente se decía que cada vez que se daba con el martillo en el metal se entonaba un mantra, sí, que se hacía de esa forma tan consciente, tan sagrada. Bueno, y pueden ver todos los procesos por los que pasa el cuenco, que es un proceso de nacimiento muy alquímico, donde se van transformando los metales. Un mito también, que ya lo nombramos en la primera clase, es cuando se habla de que los cuencos tienen 7 metales. Los cuencos pueden tener mucho más de 7 metales, ¿sí? Y esto de los 7 metales hace referencia a un término más alquímico que podemos tener dentro de esta clase, una formación, y a mí me gustaría, porque es unir un poquitito los metales con los planetas y las vibraciones. Como ahora que ya sabemos de los hertz, podemos entrar más en profundidad con esto. Pero básicamente hay cuencos que tienen más cantidad de aluminio, otros cuencos que tienen más cantidad de cobre, de bronce, por ejemplo, y están los cuencos de cristal. Habíamos dicho que los cuencos de metal son poliarmónicos, no están afinados en una nota en particular, y habíamos dicho que los cuencos de cristal sí están afinados en notas específicas. Entonces, a la hora de uno adquirir un cuenco, ¿qué nota tengo que comprar? ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué nota es mejor? Bueno, con respecto a eso no hay una ley básica para todos, porque cada uno, como vimos, resuena con algo distinto. Vamos a tener nuestra clase de cuencos y chakras y ahí vamos a profundizar mucho más, ¿sí? Por ejemplo, las notas más graves van a vibrar con los chakras más inferiores, más bajos, y las notas más agudas, de frecuencia vibracional más alta, ¿sí? Como la nota Si, va a vibrar con los chakras más superiores. Pero no hay una nota que ustedes digan, sí, esta es la nota que tengo que tener. No, tiene que ver con ustedes, con el momento particular de ustedes, con cómo se sienten ustedes, la comodidad que sientan al estar frente a ese instrumento, que el día de hoy es un cuenco, si se sienten cómodos con el tamaño, con la forma, con el sonido que emite. Eso es lo más importante, ¿sí? Conectarse con eso. Bien, bueno, escuchar el golpe, o lo que sería, me anoté bastante para que no se me pase nada. Bien, todo lo que es los giros o los golpes tienen mucho que ver con esto, ¿sí? A la hora de uno adquirir un cuenco, conseguir un cuenco o elegirlo, una de las formas para darse cuenta si es de calidad, si es bueno, y esto lo dije en el primer video que fue de introducción, es que si uno al tocar el cuenco dura bastante el sonido, nos está indicando que es de muy buena calidad. Al girarlo también, ¿sí? Luego podemos hacer algunos efectos acercando y alejando los dedos, y hace como si fuese un efecto sonoro. Eso también indica que es muy bueno el cuenco. ¿Y cómo saber si un cuenco está afinado? Importante, ¿sí? Si lo vamos tocando desde distintos lugares y el cuenco siempre suena igual, quiere decir que es un cuenco que está afinado, por ejemplo. Esa es una de las formas de darse cuenta que el cuenco está afinado. También otra de las formas de darse cuenta que el cuenco está afinado es con una baqueta de madera. Yo justamente acá no tengo baqueta de madera, pero si ustedes tocan con la baqueta, hacen un golpe y después hacen un giro, tiene que sonar lo más parecido posible. Cuanto más uniforme sea el sonido, más armonioso, y nos está diciendo que ese cuenco está afinado. ¿Cómo se puede desafinar un cuenco? Bueno, puede venir ya directamente de fábrica, como así decirlo, que no fue afinado, o también si se nos golpea, si se nos cae. Hay que evitar todo eso, porque todo eso modifica mucho el sonido del cuenco. Hay que cuidarlos muchísimo, porque todo eso va a modificar los sonidos del cuenco. Bueno, listo. Creo que hasta acá vimos todo lo que era el principio de resonancia. Les conté un poquitito. En el primer video ya vimos cuál era la mejor forma de tocar el cuenco. Vamos a repasarlo un poquitito. Sabemos que el cuenco ¿sí? ¿Dónde tiene mayor resonancia?
en esta parte, ¿sí? De abajo hay menor resonancia y cada vez que va subiendo tiene mayor resonancia. Entonces lo vamos a tomar desde el punto 0, desde donde tiene menos resonancia, que es abajo, ¿sí? Entonces desde ese lugar, sin que los dedos se apoyen en el cuenco, sino separándolos un poquitito, ¿sí? No con la mano tensa, sino relajada. Nuevamente, volvemos a la primer clase. El cuerpo relajado, el rostro relajado, la respiración fluyendo, la mente presente, observo a mi alrededor, observo a mi interior, siento el corazón tranquilo. Y desde ese lugar empiezo a tocar. ¿Sí? Teníamos la baqueta, que vimos bien en la clase pasada cómo tomarla, que había distintas formas según la baqueta. Bien, el cuenco. Entonces cuando empecemos a tocar observemos que no estemos tensos, porque muchas veces para sacarle un sonido nos ponemos tensos o tensas. Entonces bien, ¿sí? Podemos buscar que esté a la altura del corazón, podemos acercarlo un poquitito a nuestra cabeza y observar algo muy importante, tanto para uno como para otros. Quizás cuando muchos empiezan recién a tocar el cuenco, dicen, bueno, vos acostate que yo te voy a armonizar con el cuenco. Y quizás le hacen golpes muy cerca de la cabeza, ¿sí? Bueno, este cuenco es más grave y encima es una baqueta que está forrada, ¿sí? Entonces no se van a sentir golpes estridentes muy fuertes, pero uno quizás tiene un cuenquito cantor bien agudo, con una baqueta de madera y empezamos, ¿sí? Con los golpes alrededor de la cabeza de la persona quizás es la primera vez que escucha un cuenco y dice, wow, qué sonido fuerte. Entonces, para empezar, tengan en cuenta que el cuenco no tiene que estar cerca ni de su oído, muy muy cerca, ni del oído de la persona, sobre todo si es un sonido muy agudo, muy penetrante, porque hasta incluso pueden sentir que dañan y pueden llegar a dañar ese oído interno que, como vimos la primera clase, es muy delicado, ¿sí? Y tiene todos esos conductos en forma de laberinto. Entonces, bueno, siempre mantengan una distancia, las vibraciones van a viajar igual. Algo que no vimos es eso. Las vibraciones viajan en un medio, lo vimos en el primer video igual. Las vibraciones viajan en el aire a una velocidad y en el agua, por ejemplo, viajan 5 veces más rápido que en el agua, que en el aire. Entonces, tengan en cuenta esto, ¿sí? De no poner el cuenco muy cerquita de los oídos, para no generar ni malestar, para no dañarse ni dañar a otros, sino que empiecen a practicar con el cuenco, con la percusión, con los giros, como vimos en la segunda clase, buscando la postura cómoda, respirando y observando y autoobservándose. Eso es muy importante, porque no es tan importante el cuenco, sino con quién toca el cuenco, el terapeuta, ¿sí? Cómo va a estar. Y a la hora en que ustedes toquen cuencos, o quizás ya son terapeutas, yo sé que en este grupo hay maravillosos terapeutas, ¿sí? Excelentes, que ya saben de esto, pero quizás para quienes recién comienzan, tener en cuenta esto, que una persona va a llegar con una vibración, puede venir cargada con preocupaciones, con estrés, con ansiedad. ¿Cómo recibimos esa circunstancia externa? ¿Cuáles van a ser nuestros pensamientos? Porque si no, no vamos a poder modificar esa circunstancia, no vamos a poder ni ayudar al otro ni ayudarnos a nosotros mismos. Entonces, si vibramos alto, ayudamos a la otra persona también a vibrar alto, a darle otro punto de vista o acompañarla desde el silencio, desde la vibración, ir produciendo un cambio vibracional en el campo, donde se manifiestan todas estas vibraciones, estas frecuencias, estos sonidos, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta con respecto a los cuencos? Voy a esperar porque sé que el chat, cuando yo pregunto alguna pregunta, después miro los videos y veo que me llegan más tarde. Así que, ¿alguna pregunta? Voy a esperar un poquitito mientras tomo agua. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Quedó todo claro? ¿Sí? Bien. Bueno,
Creo que sí. Lo de las notas ya lo hablamos. Algo muy importante que ahora me estoy acordando, el hecho de cuando el cuenco chilla. Esto ya lo dijimos en la primera, en la segunda y lo volvemos a repetir en esta clase. Muchas veces uno toma el cuenco, ¿sí? Y va haciendo los giros y va tan rápido que empieza a haber una vibración muy grande entre lo que es el cuenco y la baqueta, y eso hace que chille. Hay que evitar que el cuenco chille, ¿sí? Este justamente es muy grave y no es cantor, sino que es vibracional para masajes. A ver, ahí va, ¿eh? Eso. ¿Escuchan ese torrón, ¿sí? Porque ahí estaba girándolo demasiado rápido y eso sí hace que chille. Tenemos que entonces bajar un poquitito la velocidad, acomodarnos y lograr esa armonía a la altura del corazón o del plexo solar. Es muy beneficioso. Recuerden que otra consideración importante es un cuenco para meditar. Este cuenco no es pesado, es grande pero no es pesado porque lo usamos mucho en el agua. Bien, a ver, no se puede poner en el corazón. Bien, lo dijimos en la primer clase. Los cuencos grandes, el corazón y los ojos son muy sensibles. Entonces, tenemos que tener precaución, sobre todo con los cuencos grandes. No van directamente en el corazón porque podemos acelerar las palpitaciones. Ahora, Ale preguntaba si hay manera de afinar un cuenco. No, los cuencos ya vienen afinados. Hay manera de saber si está afinado o no está afinado. Más allá de eso, ¿sí? Todos los cuencos son buenos. Yo tengo cuencos afinados y desafinados y me gustan los dos. Saco un beneficio de los dos, pero sí, si a la hora de adquirir un cuenco tengan en cuenta y hagan esta prueba, y es mejor saber que están afinados porque es mucho más armonioso, ¿sí? Su sonido y los efectos que van a causar también. Muchas veces podemos tener un cuenco afinado y con el tiempo, con llevarlo de un lado al otro o moverlo, se puede llegar a desafinar por algún golpe o algo. Sí. Bueno, ahí está. Por eso no se puede poner en el corazón, ni en el corazón ni muy cerca de la cabeza, porque puede aturdir a la persona, ¿sí? Y no queremos llegar a eso, aturdir a la persona. Con embarazadas también hay que tener cuidado, sí, muchísimo. Lo dijimos en la primer clase. No va el cuenco arriba de la panza, ¿sí? Por favor, recuerden que el bebé está en un medio líquido y que el sonido viaja 5 veces más rápido y que el sonido produce vibraciones y que las vibraciones hay que evitarlas, ¿sí? Por todo el tema de la placenta. Entonces, mucha precaución, mucho cuidado. Bueno, cuando hicimos el instructorado de cuencos en el agua, que ahí están presentes las chicas, Marisol, Ale, que ellas hicieron el instructorado de cuencos en el agua, saben que si hay una embarazada, lejos el cuenco y de forma muy suave, ¿sí? Porque si no podemos producir o adelantar el momento del parto, porque estamos generando muchas vibraciones, mucho movimiento. Pero pueden realizar armonizaciones las embarazadas con cuencos, sí que pueden realizar armonizaciones con todos los cuidados, pueden tener un pequeño masaje sonoro con muchas precauciones que vamos a aprender más adelante cuando veamos masajes sonoros. ¿Salió mi consulta? No. Juli, no vi tu consulta. Esto es lo bueno de los que están conectados en este momento, que pueden hacer consultas. Con bebés, sí, es maravilloso, con bebés, con animales, con lo que los bebés se armonizan muchísimo. Ustedes piensen que los cuencos, siempre de una forma muy sutil, si las vibraciones llegan igual, no quiere decir que tengamos que tener un cuenco que suene muy fuerte para que sean mejores las vibraciones, no, las vibraciones llegan igual y tienen que tener un factor muy en cuenta, que es que la persona cuando está acostada y encima tiene los ojos cerrados, se agudiza mucho la percepción, ¿sí?
Por eso también cuando uno está durmiendo y aparece un mosquito, escucha el sonido y dice, ¿cómo un mosquito? No me deja dormir el zumbido. Bueno, porque cuando uno está relajado, percibe mucho más los sonidos y sobre todo cuando está todo oscuro, el sentido que se agudiza más es el de la audición. Entonces tengan en cuenta que cuando uno va a hacer un baño sonoro, va a tocar el cuenco para alguien, que sean suaves, ¿sí? Los sonidos, no fuertes, ¿sí? En cuanto, a ver, voy a ir bajando acá, ahí estamos. Este cuenco, ¿por qué es distinto? A ver si puedo entender la pregunta. Barbie, te cuento que la pregunta te la hace mi hija de 8 años hoy. Bueno, ellos también pueden tocar el cuenco, es maravilloso. ¿En qué medida deja de ser cantor el cuenco? Bien, generalmente los cuencos pequeños son cuencos cantores. Medianos también, este cuenco ya es grande, ya es más vibracional. Cuanto más grande sea, va a ser más vibracional que cantor. Pero eso no quiere decir que no haya cuencos grandes que sean cantores. A lo que me refiero con cantor, ustedes mismas lo pueden verificar y ustedes mismos. Cuando toman un cuenco y el cuenco emite más sonido hacia afuera que lo que sienten que vibra en su mano, eso es un cuenco cantor. Y si el cuenco vibra más y el sonido casi no se escucha, pero vibra muchísimo, eso es un cuenco para masaje. Y tienen los dos distintas utilidades, pero son complementarios. Los podemos complementar muy bien en una sesión. Bien. Ay, me llamo Cata. Qué hermosa. Bueno, Cata, que puedas tocar cuencos, que esto es hermoso. Y nos ayuda mucho a modificar nuestras frecuencias de vibración, ¿sí? Recuerden que las ondas cerebrales también se miden en estas frecuencias y es de lo que hablábamos, ¿sí? De las frecuencias de 400 para arriba estamos vibrando en frecuencias elevadas, de gratitud, de amor, de paz, y eso es lo que queremos. Más allá del cuenco, lo importante es cómo estamos vibrando nosotros. El cuenco nos va a ayudar a armonizarnos y a elevar nuestra vibración, a afinarnos. Así pasan con las personas, ¿sí? Cuando nos encontramos con una persona que está afinada, que está vibrando alto, nos contagia de esa vibración, de esa armonía, de esa paz que tiene. Bien, bueno, vamos a prepararnos para nuestra meditación. El próximo miércoles seguiremos con mucho más porque esto recién empieza, tenemos un hermoso camino por delante. Bien, nos falta ver. Todo, o queda por ver, ¿sí? Todo lo que es cuencos y chakras, cuencos, geometrías sagradas, todo lo que son los metales y las frecuencias, los masajes, masaje boca arriba, masaje en espalda, masaje sentado. Vamos a ir viendo algunas consideraciones importantes para realizar un masaje, la relación de los cuencos con los órganos. Bueno, hoy vimos un poquitito algunas consideraciones importantes, como lo es en el corazón y como es en los ojos. Y ahora nos vamos a preparar para este día tan especial, justamente. Todos los días vibran. Gracias, un abrazo, gracias por los saludos. Todos los cuencos vibran de una forma distinta. Y todos los días vibran de una forma distinta. Y cada uno de nosotros vibramos de una forma distinta. Hoy se dice que es un día portal, porque tiene una numeración 22. Sí que es un número maestro, los números maestros en realidad no se suman, pero si lo sumamos suma 4. En un año 4, en un mes 4, sí que este mes es portal, estamos en un mes portal. Entonces, según la numerología, los números tienen su vibración y hoy estamos en una vibración afinándose, ¿sí? Con este 444. Así que es especial para que podamos meditar el día de hoy. Así que bueno, les voy a invitar a que meditemos, a que busquen una postura cómoda. Si estuvieron mucho tiempo sentados, desperécense un poquitito, acomódense, lo pueden hacer sentadas o sentados, acostados, acostadas, como ustedes quieran. Si tienen una luz muy fuerte, vamos a ir bajando un poquitito las luces, ¿sí? Para encontrarnos con esta meditación que vamos a hacer el día de hoy. Bien.
Vamos a meditar. Permiso, voy a sacar el celular y ya vengo. No es que me voy a desconectar, es que me voy a acomodar mejor en el piso. Estoy en una silla. Me voy a sentar en la colchoneta. Bien. Acá estamos. Ahora sí. Vamos a prepararnos para nuestra meditación. Voy a apagar una lucecita más. Bien. Bueno, qué lindo. Tenemos la oportunidad de meditar en este día portal, que es un 22, ¿sí? Hoy vamos a meditar con cuencos y también tenemos a Gastón, que vamos a escuchar el sonido, va a compartir con nosotros el sonido del didgeridoo. El didgeridoo, como el cuenco, también generan una vibración muy parecida a lo que es el Om, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ir con estos sonidos. Vamos a buscar una postura cómoda. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha ahora que cambié de lugar? ¿Está todo bien? Voy a acercar un poquitito más. Sí, ahí está, sí se escucha. Vamos a vibrar todos juntos en esta frecuencia, aprovechar toda la energía que tiene este día. Bien. Por un momento, primero vamos a llevar las manos hacia el corazón. Conectamos con este sonido del didgeridoo y vamos a sentir los latidos del corazón. Desde ese lugar percibimos nuestra respiración, el aire que entra, el aire que sale. Nos conectamos con ese fluir de la respiración. Que soltamos el aire, vamos más hacia adentro, hacia nuestro interior. Vamos a observar y sentir aquellos lugares que se encuentran más tensos, más rígidos. Sentimos la energía del corazón fluyendo hacia las manos, la frotamos bien. Y las manos se dirigen de forma sabia hacia aquellos lugares donde queremos llevar alivio,
bienestar el día de hoy. Las manos se envuelven con energía cada uno de esos lugares y la energía comienza a fluir libremente a través de nuestro cuerpo. Con esa energía fluyendo, volvemos a buscar la postura cómoda, volvemos a percibir el fluir de la respiración, el aire que entra, el aire que sale. Observamos, puede ser sin abrir los ojos, el lugar en el cual nos encontramos, los sonidos de ese lugar. Los aromas de ese lugar. Y nos observamos internamente. Cómo nos sentimos en este momento. Practicamos la observación y la autoobservación. Vamos a elevar nuestra frecuencia con la gratitud, agradeciendo internamente por este día. Y desde esa gratitud nos conectamos con nuestro mundo interior. Utilizando el poder de nuestra imaginación, como sea posible el día de hoy, sin forzar, sin sobreexigirnos. Vamos a utilizar el poder de nuestra imaginación. Si no es posible imaginar el día de hoy, simplemente nos relajamos y escuchamos. Vamos a imaginar unas hermosas montañas, las montañas del Himalaya. Allí nos dirigimos hacia un valle, ese valle llamado Huizac. Le damos la bienvenida a la luna llena de Tauro, también llamada la luna de Huizac. Conectamos con la energía de ese lugar. Con ese valle observamos sus aguas claras, puras, cristalinas. En esas aguas podemos observar flores de loto. Sus tamaños, sus colores llaman nuestra atención. Percibimos su aroma fresco y dulce.
Y en ese lugar vamos a encontrar un cuenco. Lo vamos a tomar entre nuestras manos. ¿Cómo es ese cuenco? ¿Qué colores tiene? ¿Qué tamaño? ¿Qué temperatura? Nos conectamos con el sonido de la vibración. Y cada vez que el cuenco vibra, una flor de loto se abre. Y a esa flor de loto la vamos a llamar Sesen. Vamos el día de hoy a entonar ese mantra Sesen, que quiere decir flor de loto. Nos visualizamos allí, en ese valle sagrado, rodeado por montañas. Y nos unimos a la energía de la luna de Tauro, que es también llamada la luna de Buda. Y vamos a entonar este mantra, Sesen. Tomamos aire. Nos conectamos con la vibración del cuenco y del mantra y nos unimos como instrumentos de paz, vibrando como flores de loto que se abren, conectándonos en esencia. Sentimos ahora como una gran flor de loto se abre en nuestro corazón. Y desde el corazón nos conectamos con la esencia que nos une, que es el amor. Nos conectamos con esa gran flor de loto que se abre en nuestro corazón.
Y desde ese lugar, agradeciendo por este día, cerramos nuestro encuentro. Entonando el Om Shanti, que quiere decir paz. Om Shanti, Shanti, Shanti. Que podamos vibrar en paz, en luz, en amor, en gratitud. Gracias por compartir esta tarde. Pueden permanecer en esta relajación o abrir suavemente los ojos. Nos estamos encontrando el próximo miércoles a las 18 horas para seguir con nuestras clases y también a través del grupo, que estaré compartiendo información y videos como vengo haciéndolo hasta ahora. Bueno, gracias. Namaste.